una de las cosas más difíciles que afronta un autor a la hora de elaborar su historia es desarrollar un elemento que nos ha venido acompañando durante casi toda nuestra vida, el terror. Porque si hay una cosa todavía más importante a contar una historia es cómo se cuenta esa historia y qué herramientas vamos a utilizar para llevar a cabo lo que nosotros necesitamos para que la historia avance. Hay que saber diferenciar una cosa. Cuando nosotros estamos elaborando nuestra historia, no podemos bombardear a ese lector o lectora con sustos y con cosas evidentes. Si quieres generar una buena historia, tienes que preparar el ambiente. Un claro ejemplo de esto es La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, en el cual se nos va preparando poco a poco hasta ese momento culmen en el que todo se sale de control. Pero, ¿qué hace tan bueno La caída de la casa Usher? Pues precisamente lo que vengo a contarte hoy aquí. Si simplemente nosotros arrojamos al lector sustos, sangre, vísceras, al final lo que conseguiremos será que su línea de tolerancia sea muy alta. Es decir, nada le va a sorprender. Si ponemos vísceras, si ponemos escenas muy grotescas, o ya está cansado del cuarto o quinto elemento que le asalta la cara o que cuando se gira encuentra al monstruo, sinceramente se va a aburrir, lo va a tomar como algo cotidiano. Es preferible ir marcando poco a poco el tono. Quizás una estancia poco iluminada, quizás un ruido raro que parece venirnos de pronto y que no será más que un rumor. O quizá no. Eso es lo más difícil de conseguir. Yo siempre comparo el terror con el romance, porque si no se construyen bien, si no elaboramos bien, no quedan realistas y el lector o lectora va a desconectar por completo. Otro ejemplo sería el clásico de los clásicos que es It, de Stephen King. Porque ¿cómo puede el autor en 1500 páginas tenerte enganchado de principio a final? Pues he aquí que voy a valerme de la segunda pista que voy a darte, el ritmo. Porque no todo van a ser sustos, no todo van a ser escenas grotescas. También hay momentos en los que hay que parar, hablar de algo cotidiano, dejar que los personajes tomen un respiro e incluso en los momentos más agobiantes hay cabida para el sentido del humor, porque el humor es también una vía de escape, es una forma para combatir todo lo que nos agobia, todo aquello que nos está asaltando. Así que no tengas miedo en meter algún chiste bien ejecutado y que tampoco suene a comedia de los Monty Python en tu obra. También tenemos que diferenciar qué clase de terror va a tener tu obra. ¿Es algo realista? ¿Tienes algún asesino en serie? ¿Hay algún conflicto en la escuela, en el lugar de trabajo del protagonista o la protagonista? ¿O es algo sobrenatural? ¿Un espectro, un diablo, un reducto cósmico venido de las estrellas? ¿O es algo más introspectivo? Hay casos como por ejemplo Silent Hill, que no se centran tanto en una entidad cósmica ni en un asesino en serie, sino los propios fantasmas que venimos arrastrando nosotros mismos. Es por ello que tienes que sentar las bases de lo que quieres contar y a raíz de eso saber por dónde va a tirar tu historia y las herramientas que tienes que utilizar. Pongamos de ejemplo que tienes un asesino en serie o tienes una criatura muy poderosa que está sembrando el caos en esa ciudad o en ese territorio que tú mismo has establecido. Es muy importante esto que te voy a revelar, y para ello también me voy a tomar la licencia de utilizar una de las películas claves de toda la historia, como es Alien, el octavo pasajero, en la cual no se revela casi nunca el aspecto de la criatura hasta casi los compases finales de la trama. Porque si ya revelas al monstruo, si ya le das forma, pierde totalmente ese aura de misterio. Cuando damos vida y forma a aquello que nos aterra, digamos que es un peso que nos quitamos de encima. Al percibirlo con nuestros sentidos se vuelve algo mundano, algo que podemos tocar y por ende, si lo podemos sentir, podemos lidiar con ello de una mejor forma. Por eso, insinúa una sombra, un ruido, una silueta extraña y quizá puedes jugar también con cosas sensoriales, un olor muy específico, un sonido en la voz que parece recordar como una vieja tubería oxidada arrastrándose por el suelo,
O también la propia caligrafía. Quizás tu asesino o tu asesina deje unas notas anónimas y tiene un tipo de letra que después curiosamente va a coincidir con otro personaje que más adelante se descubrirá como ese asesino que ha estado encubierto durante toda la trama. Si la historia, como digo, se va a desarrollar en quién es el asesino, la identidad de este, tienes que ir dejando pequeñas pistas, no que sean evidentes, pero que con una segunda lectura el propio lector sea capaz de llegar a esas conclusiones. No lo hagas evidente, o por lo menos no lo hagas evidente en los primeros compases. Poco a poco ve desarrollándolo y ve dejando pequeñas miguitas de pan que vayan conduciéndote poquito a poco a ese momento catárquico. Por otro lado tenemos a esa criatura venida de un lugar remoto, quizás de las estrellas, quizás del Averno, quizás de otro plano. No la describas, como digo, insinúa y ve fabricando poco a poco de dónde viene, qué aspecto tiene, o aspectos porque puede camuflarse. ¿Qué quiere? ¿De qué se alimenta? Como por ejemplo en It. No llega hasta la parte final, que es cuando ya definitivamente eso, la entidad creada por Stephen King, y revela por fin lo que ha estado haciendo en Derry durante tantos y tantos años. Además, los protagonistas descubren la manera de cómo acabar con esta criatura. Pero dejando a un lado ese tipo de terror, vamos a centrarnos en lo que para mí son las historias que se quedan con nosotros. Y es precisamente ese tipo de historias como por ejemplo plantea Silent Hill, ese conflicto interno en el que nuestros propios miedos cobran vida, cobran forma y nos empiezan a confrontar, quizás de manera letal. Es aquí cuando tenemos que presentar a un protagonista, quizás en su día a día, saliendo a comprar el pan, quedando con los amigos, y hay un momento en su rutina en la que ocurre el primer evento catastrófico. Puede ser una silueta vista por el rabillo del ojo, algún movimiento en las sábanas inusual, pero a raíz de ahí tenemos que ir sembrando las pistas que nos conduzcan a esa confrontación interna. Quizás un problema no resuelto en la infancia, quizás un sentimiento de culpa por algo que hizo, quizás también inseguridad de no saber lo que hacer. Te recomiendo que todos esos terrores, todas aquellas señales de culpa las vayas anotando en un papel y crees una manifestación de aquello. Por ejemplo, y sin entrar en spoilers, precisamente a James Sunderland, el protagonista de Silent Hill 2, su sentimiento de culpa cobra vida en Pyramid Head, así como también hay muchos otros elementos que van poblando todo Silent Hill y es, digamos, un reflejo de su propia culpabilidad y sus propios miedos. Silent Hill, como digo, no te garantiza la supervivencia, pero sí te garantiza una cosa: vas a mirar a tus propios miedos a la cara y podrás librarte de ellos o sucumbir a ellos. También te recomiendo que tengas en mente una o dos escenas clave. Son escenas en las que cuando ocurren el protagonista no va a volver a ser el mismo porque es imposible. Por ejemplo, alerta de spoilers por si las moscas, si no has jugado Silent Hill 2, te dejaré por aquí la advertencia y te dejaré aquí abajo el minuto al que tienes que saltar por si no quieres comerte un spoiler muy grande de este juego. Cuando James finalmente se da cuenta de que es el asesino de Mary, aquí no hay un punto de vuelta atrás, es imposible, todo el juego ha estado viviendo una mentira. Mary no murió hace años, Mary ha muerto hace poco. Y James viaja a Silent Hill casi por inercia para intentar combatir ese sentimiento de culpabilidad que le lleva corroyendo durante todo el juego. Esa culpabilidad se ha estado desarrollando a medida que va avanzando la trama, y es por eso que es muy importante ir metiendo pequeños huevos de Pascua en tu historia. Como digo, que no sean evidentes, pero que sean lo suficientemente claros para que en una futura lectura, o relectura, mejor dicho, seamos capaces de encontrarlo. Hay una fina línea entre el terror y el aburrimiento. Ve generando esos pequeños picos, esos pequeños momentos álgidos, esos momentos valle y esos momentos en los que no son nada trascendentales, pero que son verdaderamente necesarios. Y como digo, crea esas escenas potentes y sobre todo una escena catárquica como la de la caída de la casa Asher, en la que, una vez concluida, llega la calma. Como digo, el terror tiene muchas caras. De ti depende cuál es la cara con la que te quedas.
pero sobre todo quédate con los últimos consejos que te voy a dar. En el terror, al igual que en el romance, se requiere tiempo, se requiere preparar antes del momento del beso o del momento del grito. Así que tómate tu tiempo, no te apresures en contar tu historia, porque los lectores te lo agradecerán en el futuro. Te agradezco muchísimo si has llegado hasta aquí. Te invito a que aquí abajo, en la caja de los comentarios, me digas cuáles han sido esas historias que te han perturbado y que te han acompañado incluso cuando ibas a dormir. También te agradecería muchísimo que si te ha gustado este vídeo le dieras pulgar arriba y lo compartieras con más gente que a lo mejor podríamos ayudarle a crear esa gran historia de terror. Nos vemos en futuras historias que están por venir.